Muchísimas gracias, hermano Ralph, y buenos días a todos. El español hace bien, hace bien. Confundo el francés con el español. I can't even say it in Spanish. I'm sorry. I Lo think I better siento. speak the English. Voy a quedarme con inglés. It's funny because a minute ago when we were singing in Spanish, I found myself thinking in French. Es curioso que hace un momento que cantábamos en español, yo estaba pensando en francés. So I'm going to think in English Voy a pensar en inglés, or think in French O and en speak in francés. English and listen to Spanish. hablar inglés y escuchar en español. It is a real joy for me to be with you Es today. un gran gozo estar con ustedes hoy. We have tremendous respect for Pastor Ralph and Donna Holland, and for Tenemos un- Pastor Tim and Pastor Abigail. Tenemos un profundo respeto por los pastores Rafael y Donna Holland, también por los pastores Tim y Abigail. And it is an honor to be able to share some things with you today from God's Word. Es un honor poder compartir con ustedes de la palabra de Dios. My wife was really looking forward to coming with me Mi esposa quería mucho venir conmigo because I was here at Christmas time at a banquet, porque estuve aquí en un banquete de Navidad. and she was unable to come. She had a school function. No pudo venir porque tenía algo en la escuela, una función en la escuela. She teaches kindergarten, Ella enseña el kinder and she's been looking forward to coming. y ella quería venir. We have two children, Tenemos dos hijos, a daughter who is about to turn 19, una hija que ya mero cumple 19 and a son who is 15. y un hijo de 15. Both of them are miracle answers to prayer. Y los dos son unas respuestas milagrosas del cielo, de oración. The day after tomorrow, my wife and I will celebrate 32 years of marriage. En un par de días, mi esposa y yo vamos a celebrar 32, I think. 32 años de matrimonio. I'm glad she's not here because I can't remember if it's 2 or 3. Qué bueno que no está aquí porque no recuerdo bien si eran 32 o 33. But we were married the first 13 years and we could not have children. Los primeros 13 años de matrimonio no podíamos tener hijos. And the doctors thought we would never have children. Los doctores dijeron que no podríamos We had nunca 5 tener miscarriages. hijos. Tuvimos 5 abortos And then prematuros. God answered prayer, and twice we've had children. Y Dios respondió a las oraciones y tenemos 2 hijos. Our son is 15 years of age, Nuestro hijo de 15 años and he is high-functioning autistic. y él tiene autismo. And it's called Asperger's syndrome. Se llama el síndrome de Asperger's. yeah. Yeah. He's a wonderful young man. Es un joven maravilloso, He has a great heart, con un corazón maravilloso, but he carries a lot of pain. pero acarrea mucho dolor. And these last 5 days have been unusually difficult. Y estos últimos 5 días han sido inusualmente difíciles. So I would ask you today just to breathe a prayer for my wife Teresa and for our son. Y te pido que en estos momentos ores por mi esposa Teresa y por mi hijo. I really appreciate the presence of the Lord I feel here. De veras aprecio la presencia del Señor que siento aquí. A moment ago, as we were worshiping the Lord, Hace un momento estábamos adorando al Señor it just came to me so strongly in my heart. y vino muy fuerte en mi corazón. And I want to just speak this word of encouragement to you, Pastor Tim and Abigail, Quería hablar esta palabra de ánimo a los pastores Tim y Abigail, that you have dug a well here. que has escarbado una noria, un And pozo aquí. from that well, a river is flowing. Y de esa noria, de ese pozo, hay un río que And fluye. it's like the river we see in the prophet, the Old Testament, Es como el río que vemos con el profeta Ezequiel, that as it flows, the farther it goes, the bigger and the wider and the broader and the deeper it gets. que mientras fluye este río se hace más ancho, más amplio, más profundo, más And I just grande. have such a sense in my heart Y siento eso en mi corazón, that there's a life-giving river here que hay un río que da vida, that's going to flow and is already touching the ends of the que earth. va a fluir y que ya está tocando hasta los confines de la tierra. But that the impact and the influence of this church and this ministry Que el impacto y la influencia del ministerio de esta iglesia, will, of course, continue to grow here, que por supuesto continúen creciendo aquí, but will be even greater and more impactful
around the world, the farther away from here it gets. Que sean aún más grandes y con más impacto hasta los confines de I la believe tierra that with desde all my aquí. heart. Que yo creo eso con todo mi I felt corazón. it so strongly. Lo sentí muy fuerte. And it's a life-giving river. Y es un río que da vida. It's a pure river, Un a río sweet puro. river, and a rich river. Un río rico, puro. Would you stand to your feet for just a moment? ¿Puedes ponerte de pie un momento? I want to read two very short passages of Scripture. Quiero leer dos pasajes cortos de la Biblia. The first is found in the book of Exodus, chapter 3, El primero se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo verses 3, 1 through 4. versículos 1 al 4. It's a very familiar story. Una historia muy conocida. The story of Moses on the mountain, La historia de Moisés the en la story of montaña, the burning bush, de la zarza que the ardía, call of Moses. el llamado de It Moisés. says in verse 1 that Moses was tending the flock of his father-in-law. Dice que Moisés estaba atendiendo, cuidando los rebaños de su suegro. And he came to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Y que desde lo lejos de ahí del desierto llegó a la montaña de Dios, Horeb. And that there the angel of the Lord appeared to him in Y flames. que ahí el ángel del Señor se le apareció en una flama, en una llama. In flames of fire from within the bush. Y dentro de esa zarza había llamas. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Y Moisés vio que aunque la zarza ardía, no se consumía. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Entonces Moisés pensó, me acercaré y voy a ver por qué no se consume la zarza. When the Lord saw that he had gone over to look, the God called to him from within the bush, Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, Dios lo llamó desde la zarza. Moses, Moses. Le dijo, Moisés, Moisés. When God saw that he had turned aside to look, Y cuando Dios vio que Moisés se volteó a ver, God spoke to Moses. Dios le habló a Moisés. And then in 1 Corinthians chapter 10, Y en 1 de Corintios capítulo the 10, first two verses, los primeros dos versículos. 1 Corinthians 10 verses 1 and 2. 1 de Corintios 10, Paul 1 y said, 2. Dice Pablo, For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, porque no quiero que ignoréis esto, hermanos y hermanas, that our ancestors were all under the cloud, que nuestros antepasados todos estaban bajo la nube and that they all passed through the y sea. que todos pasaron por el mar. Say that with me. Under the cloud, Digo conmigo, bajo la nube, through the sea. por el mar. Under the cloud, Bajo la nube, through the sea. por el mar. And then Paul says something really interesting. Y luego Pablo dijo algo muy interesante. We think sometimes that there are two baptisms in Scripture. Y pensamos que hay dos bautismos, Baptism in water, el bautismo en agua, baptism in the Spirit. bautismo en el Espíritu. But here Paul speaks of a baptism into leadership, Y aquí Pablo habla de un bautismo en el liderazgo, in which God takes a people donde Dios toma un pueblo and puts the people in the heart of a leader, y que pone esa gente en el and, corazón and del líder takes a leader and puts a leader in the heart of the people. y toma el líder y él pone al líder en el corazón del That's pueblo. someone who has had an encounter with God Y alguien que ha tenido un encuentro con Dios comes to the people of God viene al pueblo de Dios. and is received Y es as the recibido. leader that will take them into the purpose and plan of God. Es recibido como el líder que los va a llevar al propósito y plan de And Dios. Paul says in verse 2 of 1 Corinthians 10, Y Pablo dice esto en el versículo 2. they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Que fueron bautizados en Moisés bajo la nube por el mar. In the cloud, En la nube, in the sea. en el mar, That's what it took. eso fue lo que The tomó. cloud and the sea. La nube y el mar. For Moses Para que Moisés to be the leader of God, fuera el líder de to Dios take the people of God para tomar al pueblo de Dios into the purpose of God. en el propósito de Would you Dios. stretch forth your hand toward me and ask God to help me in these next moments? Extiende tu mano hacia mí, vamos a orar a To pedirle share al my Señor heart with you. para poder compartir mi corazón Heavenly contigo. Father, we thank you
Padre Celestial, for your gracias word. por tu palabra. It gives us life. Nos da vida, It gives us strength. nos da fuerza. And as our brother Enrique has so powerfully reminded Y us, como nuestro hermano Enrique nos ha recordado muy poderosamente, we are people of the word. somos gente, pueblo de la palabra. You have exalted your word above your name. Tú has exaltado tu Your palabra word has been sobre given tu to nombre, us by your spirit. que tu palabra se nos dio por tu espíritu. Heaven and earth will pass away. El cielo y la tierra pasarán. Your word will never pass Tu away. palabra nunca pasará. We thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor, por tu palabra. The entrance of your word gives life and light. Y cuando entra tu palabra, da luz y vida. We also thank you for your spirit Gracias por tu espíritu that también. leads us and guides Y us que nos dirige and empowers us y nos fortalece, to be what you have called us to nos da el be. poder para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. So by your spirit today we pray. Así que por tu espíritu oramos hoy. Open our hearts to your word Abre nuestros corazones a tu and palabra. open your word to our heart. Y abre que tu palabra llegue a nuestros corazones. We ask it in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de And all God's Jesús. people Y said, todos decimos, you may be seated. puedes tomar tu lugar. I am a student of leadership. Yo soy un estudiante del liderazgo. It's my understanding that this is a leaders meeting today. Tengo entendido que esta es una reunión de líderes. I want to talk to you a little bit about leadership. Quiero hablar contigo acerca de liderazgo. And I want to share with you one of the most important principles I have learned about Y leadership. quiero compartir contigo algunos de los principios más importantes que he aprendido del In liderazgo. recent years, I have come to understand in a fresh way Y recientemente en estos años he entendido de una manera fresca how that spiritual leadership and natural leadership have many things in common. cómo el liderazgo espiritual y natural tienen muchas cosas en común. That's why as pastors, we can learn things from athletic coaches or great businessmen or even army leaders. Es por eso que como pastores podemos aprender de gente como directores técnicos, comandantes del ejército. As one person has said, all truth is God's truth no matter where you find it. Como alguien dijo que toda la verdad es la verdad de Dios, no importa dónde la encuentres. There are many things that natural leadership and spiritual leadership have in common. Y hay muchas cosas que el liderazgo espiritual y natural tienen en común. And yet I've come to understand Y aún así entiendo that biblical leadership, que el liderazgo bíblico, spiritual leadership, el liderazgo bíblico, godly espiritual leadership y de Dios, is also in some ways very different than natural leadership. también en maneras es diferente en varias maneras al liderazgo natural. In fact, I would say that the essential task of a spiritual leader is different than the essential task of a natural leader, a purely natural leader. Y puedo decir que la tarea principal de un líder espiritual es diferente al de un líder natural. We see this illustrated in the life of Moses. Lo vemos ilustrado aquí en la vida de Moisés, We see it illustrated in his encounter with God en su on the encuentro con mountain. Dios en la montaña. He had been raised in the home of one of the greatest natural leaders alive in his day. Él creció en un hogar con uno de los líderes más grandes en ese día. Pharaoh knew what it was to command armies. Faraón sabía cómo Pharaoh dirigir knew what it was to rule a un nation. ejército, sabía cómo dirigir y comandar una Pharaoh, nación. I'm sure, had administrative gifting. Faraón tenía dones de administración And he probably had managerial skills. y también podía ser gerente. Moses had been exposed and schooled in natural leadership. Moisés había sido expuesto y también enseñado en el liderazgo But natural. in chapter 3 of the book of Genesis, Pero en el capítulo 3 de Génesis, when the Lord calls to him, cuando lo llama after 40 years in the desert, al pueblo de Israel después de 40 the años result en of el his own desierto, failure. él resulta en su I'll fracaso. never forget how I heard someone say, the first 40 years of Moses' life, he thought he was somebody. Alguien dijo que los primeros 40 años de Moisés, él pensaba que él era alguien. The next 40 years of his life, he discovered he was nobody. Y los siguientes 40 él descubrió que él no era nadie. But then the last 40 years of his life, we see what God can do with the nobody. Y después los últimos 40 él descubre lo que Dios puede hacer con alguien. I love that. Me gusta eso. And this is
coming to the end of the second 40 years of his life. Y aquí estamos casi al final de los segundos 40 años. He has fled into the desert. Y él se ha huido al Let me tell you desierto. something about deserts. Déjame te digo algo del If you ever desierto. go into the desert, you want to be led into the desert. You don't want to flee into the desert. Si has ido a un desierto, tú quieres ser dirigido a un desierto, no quieres huir a un desierto. Jesus was led into the desert. Jesús fue dirigido al desierto. Moses fled into the desert. Moisés huyó al desierto. Jesus was in the desert 40 days. Moses was in the desert 40 years. Jesús estuvo en el desierto 40 días, Moisés 40 años. 40 years in the desert 40 años en el desierto because of his failure. por su fracaso. Because he tried to do the will of God through natural means alone. Porque trató de hacer la voluntad de Dios por métodos naturales. He tried to deliver the people of God through natural strength and force and ability. Trató de liberar al pueblo de Dios por maneras y métodos He naturales. killed the Egyptian Mató a un egipcio and then fled, ran for his life. y You know the después story. huyó y corrió por su vida. And now, 40 years later, Después de 40 años I ahora, think Moses was probably racked with guilt creo and que shame. Moisés cargaba culpa y vergüenza. And his own self-confidence Y had been aún, devastated. aún su autoconfianza estaba I don't have devastada. time to go into all the details of that today. No tengo tiempo para ir en esos But it's detalles. interesting that I believe it was Stephen preaching in the New Testament who said Moses was mighty in word and deed, and he was schooled in the art of the Egyptians. Pero creo que fue Esteban que él mencionó en su discurso que era Moisés que estuvo enseñado e ilustrado en palabra, poderoso en palabra y en hechos And por if los you- egipcios que le If enseñaron. you read that passage in the New Testament, it implies that this was before he fled into the desert. Y si ves este pasaje, lo lees, esto fue antes de que él huyó al desierto. Moses was a strong natural leader and apparently was a powerful speaker before he fled into the desert. Él era un poderoso líder natural y también de palabras antes de huir al That's desierto. what I believe it was Stephen said about him under the anointing of the Holy Y Spirit. creo que eso fue Esteban bajo la unción del Espíritu But Santo. when Moses encounters God on top of the mountain, one of the things he says to God is, I cannot speak. I cannot speak. I cannot speak. Una de las cosas que le dijo Moisés en el encuentro con Dios, le dice, yo no puedo hablar. I believe that Moses had been so traumatized by his failure and his sense of shame Y en su vergüenza, yo creo que Moisés estaba traumado con su fracaso. that now psychologically it had even affected his speech. Y aún psicológicamente le afectaba en su habla. But Moses on top of the mountain, Y arriba en la montaña, thinking that he was such a failure that he could never do anything for God, pensando que él era un fracaso y que no podía hacer nada but por Dios. still having in his heart a sensitivity for and an appreciation for, and I believe a hunger for the presence of God Y aún and the work of God. teniendo en su corazón una sensibilidad, percepción y por la presencia de Dios. Moses sees a bush that is burning Ve una zarza ardiente and it's not consumed. y no se consume. And he turns aside to see what it means. Y voltea para ver qué significa. Some people would have passed right by. Algunos hubieran pasado But de largo, Moses turned aside. pero Moisés And when volteó. God saw Y that cuan- Moses still had a heart for the Spirit of God and the work of God, the Lord called to him out of the bush. Cuando Dios vio que él aún tenía esa percepción y hambre en su corazón, fue cuando Dios le habló a Moisés. And then this marvelous conversation begins. Y después cuando comienza esta conversación We don't have maravillosa, time to go through it verse by verse. no tenemos tiempo de ir verso por verso. But the essence of it is this. Pero la esencia es esto. God says, Moses, I want you to go lead my people out of Egypt. Le dice Dios a Moisés, quiero que saques a mi pueblo de Egipto. And Moses, with an understanding of natural leadership, Y Moisés- but not yet understanding spiritual leadership, he argues with God. Y Moisés con un entendimiento de liderazgo natural, todavía no entendía el liderazgo espiritual y Because- tiene una conversación con Because Dios. natural leadership is inherently political. Porque el liderazgo natural es inherentemente político. In the natural leader's job is to persuade. El trabajo del líder natural es de persuadir. And Moses is saying to the Lord, Y Moisés le dice al Señor, you want me to go into Pharaoh's palace and just
tell him to let my people go? Le Let dice, your ¿quieres people que go?" vaya al faraón y le diga simplemente que dejes a mi pueblo salir? Now, God, this isn't going to work. Así no va a funcionar, Dios. I know Pharaoh. Yo conozco I al grew up in faraón. his palace. Yo crecí en el The palacio. only thing that will get Pharaoh's attention is either an army or a bride. Lo único que faraón va a poner atención es un ejército o un God, Dios. his entire economy is grounded in slave labor. La economía está basada en la esclavitud del pueblo. You want me to just tell him, and I can't even talk plain Y anymore. simplemente quieres que le digas y ni siquiera puedo hablar. And that's supposed to get his attention. Y eso supuestamente le va a llamar la atención. Moses is saying to God, how am I going to persuade him? Le dice le dice Moisés a Dios, ¿cómo lo voy a And persuadir? then God gives Moses the first and most important lesson of spiritual leadership. Y es entonces cuando Dios le da a Moisés la primera y más importante lección de God liderazgo says, espiritual. Moses, my kind of leadership is not political leadership. My kind of leadership is prophetic leadership. Le dice Dios a Moisés, mi liderazgo no es político, mi liderazgo es profético. Moses, you do not have to persuade through natural means. Le dice Dios a Moisés, no tienes que persuadir por medios Your job is naturales. to proclaim, and my job is to persuade. Tu trabajo es proclamar y el trabajo mío Oh, let me es... tell you something. If you want to lead the people of God, you must be able to hear the voice of God and discern the will of God. Si quieres hacer el trabajo de Dios, tienes que oír la voz de Dios. You need a word from God. Necesitas una palabra de Not Dios. just a good idea, but a God idea. No nada más una buena idea, pero una And idea de when you Dios. have a word from God, Cuando tienes una palabra de you Dios, can go to the people of God. puedes ir al pueblo And de if you Dios. declare and prophesy the will of God, the Holy Spirit of God will bear witness in their heart, and they will rise up and Y follow cuando you. declaras y profetizas la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a dar testimonio de lo que hay en tu corazón. God said to Moses, it's your job to proclaim. It's Dios- my job to persuade. Dios le dice a Moisés, tu trabajo es proclamar, mi trabajo va a ser persuadir. And there's a whole lot more in these two chapters we don't have time for. Y hay mucho más que hay en estos capítulos que no tenemos tiempo. But God finally ends by saying to him, Dios termina diciéndole a él. he's very patient with Moses through this whole chapter. Y durante todo el capítulo Dios ha sido muy This paciente entire con él. passage, Moses is protesting, and God is very patient and gracious. Moisés protestando, pero Dios ha sido muy paciente con él. But then God gets mad at Moses Hasta que Dios se enoja con Moisés. when Moses dares to say to God, Cuando Moisés se atreve a decirle a Dios, proclaiming is not enough. proclamarlo no es suficiente. Speaking is not El enough. hablarlo no es My suficiente. words, my lips, my mouth are not enough. Mi boca, mis labios no son suficientes. And God gets angry with him Y es cuando Dios se enoja con él. because God is wanting him to understand. Porque Dios quiere que él entienda. There's a difference between natural leadership and spiritual Hay una leadership. diferencia entre liderazgo natural y espiritual. Natural leaders have to use money, have to use sometimes threats, sometimes all kinds of things to try to persuade people to do things. Los líderes naturales usan diferentes cosas como dinero, amenazas para persuadir a gente. And I hope you never use threats. Espero que no uses amenazas tú. Although sometimes with your children you have to use threats. Aunque con los hijos a veces usamos If you don't amenazas. clean up your room, you're going to lose your iPhone Si no for a day. limpias tu cuarto vas a perder tu teléfono. But when it comes to the people of God, Pero cuando viene al pueblo de Dios, the number one thing we have to do la cosa número uno que debemos is have hacer an encounter with God, es tener un encuentro con Dios, receive a word from God, recibir palabra de and Dios then faithfully prophesy the will and the promises and the heart of God. y después fielmente profetizar, declarar la voluntad y promesas And de when we do Dios. that, Y cuando hacemos eso, people will follow us. la gente seguirá. They will even stay with us during difficult times Creemos que se van a quedar con nosotros aún en tiempos if they difíciles, have a heart for God. si tienen un corazón por In the book Dios. of John, chapter 6, En el libro de Juan, capítulo 6, verses 66 through 69. desde el 66 al 69, Jesus came to a place where many of his people, many of the crowd left him. Jesús vino a un lugar donde muchos de su gente, de And he sus seguidores, turns to his disciples. le dejaron. And he says, are you also going to Y leave? le dice a sus discípulos, ¿también, And it's me van very a, interesting what the response was. también ustedes me van a dejar? Interesante la respuesta que pasó. Peter said, Lord, where shall we go? Pedro le dice, ¿a dónde iremos? We're not going to leave you. No vamos a We're going to dejarte, stay with you. nos vamos a quedar Have you contigo. ever noticed the reason Peter gave? ¿Has notado por qué, la razón por la cual Pedro se quedó?
why Peter said, I'm going to stay with you, Pastor Jesus? ¿Por qué le dijo Pedro, me voy a quedar contigo, Pastor Jesús? He did not say, oh, I saw you walk on water, Jesus, so I'm going to stay with you. Pedro no le dijo, es que te vi caminar en el agua, entonces He me did voy a not quedar say, I contigo. saw you cast out demons, so Te I'm going to vi- stay with you. Te vi expulsar demonios, así que me quedo He did contigo. not say, I saw you multiply loaves and fishes, so I'm going to stay with you. Te vi multiplicar los panes y peces, así que me quedo contigo. He did not say, I saw you still the storm with one word, so I'm going to stay with you. No le dijo tampoco, te vi calmar la tormenta, así que me quedo contigo. Peter said to Jesus, where would we go? Pedro le dice a You Jesús, have the words of life. Pedro le dice a Jesús, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida Peter's saying, eterna. Jesus, we're following you because when you speak, we hear the Father speak. Pedro le dice, nos quedamos contigo porque cuando tú hablas, sabemos que el Padre habla por We ti. recognize in your voice echoes of our Heavenly Father's Reconocemos voice. en tu voz el eco de la voz de nuestro Padre. If you want to do an interesting study sometime, Si quieres hacer un estudio interesante alguna go back vez, to the Old Testament and take Psalm 23. regresa al Antiguo Testamento y And ve then go to the el New Salmo Testament and 23 take John chapter 10. y ve ahora en el Nuevo Testamento a Juan capítulo 3. These are the two passages that talk the most about shepherds in the Estos Bible. son los pasajes que hablan más acerca del pastoreo. Both are precious and valuable. Ambos son preciosos en valor. But one was given under the law, the second is a part of grace. Uno fue dado bajo la ley y la otro bajo One la is the old gracia. covenant, the other is the new covenant. Uno fue en el antiguo pacto, el otro en el nuevo. When you do that, you see something interesting about leadership. Cuando haces esto, ves algo interesante de liderazgo. In Psalm chapter 23, the 23rd Psalm, En el Salmo 23, David talks about two things that Jesus does not mention. David habla acerca de dos cosas que Jesús no dice. And in John chapter 10, Jesus talks about something that David did not mention. Y en Juan 10, Jesús habla de cosas que David no menciona. And it illustrates what I'm trying to convey to you today about spiritual leadership being inherently prophetic. Lo cual ilustra lo que quiero transmitir hoy, que el liderazgo espiritual es In the inherentemente 23rd profético. Psalm, David talks about your rod and your staff, they comfort me. En el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. John chapter 10, Jesus never mentions the rod. He never mentions the staff. En Juan 10, Jesús no menciona la vara ni el callado. I've seen some pastors today try to use a rod and a staff on people, and it doesn't work. He visto algunos pastores que han tratado de usar la vara y el callado en la gente y no funciona. Sometimes I have to admit I wish I was back under the law for just a moment. Tengo que admitir que a veces quisiera que estemos bajo la ley en algunos Because momentos. Moses had leadership tools in his toolbox that I do not have in mine. Porque Moisés tenía algunas herramientas que yo no tengo. You know, he could put people to death. Not that I would want to do Él that. But podía matar a gente, no que quisiera hacer yo eso. Moses could do things I cannot do. Moisés podía hacer cosas que yo no puedo hacer. A friend of mine in the Middle East one day said Un amigo mío del Medio Oriente dijo that a person from America was riding in a car across Lebanon or somewhere. que una persona de Estados Unidos estaba manejando en Líbano And he en un saw a carro. man walking up the side of the road with the staff, chasing sheep up the road, driving Y sheep. vio a una persona al lado del camino con una vara así arreando. And he said to his Lebanese friend, he said, I've never seen anything like that. Is that the shepherd? Le dijo, yo no he visto algo así. ¿Él es el pastor? And the Lebanese pastor laughed and said, no, that's the butcher. Le dice, no, él no es el pastor. He's Él es el carnicero. He's driving them to slaughter. Él las está llevando a las Jesus ovejas never mentions a al rod and a rastro. staff in John chapter 10. Y Jesús nunca mencionó la vara y el callado But en what Juan he 10. does mention, Pero lo que sí and he menciona, mentions it 5 y lo times, menciona 5 veces, he talks about the shepherd's voice. habla acerca de la voz del He says, pastor. my sheep know my voice. They will not follow another. Dice, mis ovejas oyen mi voz, no van a seguir a He nadie says the más. good shepherd calls to the watchman, and when he hears his voice, he opens the door and lets him in. Dice que el buen pastor le habla al portero y cuando abre la puerta He los deja says a entrar. good shepherd calls his sheep by name, El buen pastor llama a sus ovejas and por he goes nombre before them, y él va delante de and they ellas follow y him. ellas le siguen. That's amazing. Eso es algo Sheep are asombroso. by nature timid creatures. Las ovejas son por naturaleza The temerosas. image is of a shepherd that after the night has passed leads the sheep out of the safety of the sheepfold into the open pasture. Que después de la noche las ovejas pueden ver a un pastor que las dirige en los campos abiertos, en el pasto. What
would cause sheep to leave security and go out to graze in what is greater insecurity from a natural point of view. There are lions and bears out there. ¿Qué puede causar a las ovejas dejar el lugar de seguridad a ir y seguir al pastor en el abierto a pastar donde hay peligros como leones? It's the shepherd's voice. Es la voz del buen pastor. Now we read in the book of 1 Corinthians Leímos en el libro de Primera de Corintios that God baptized the people in the cloud and in the sea. que Dios bautizó al pueblo en la nube y en el mar. And that's how they were baptized into his leadership. Y así fue como ellos fueron bautizados en el liderazgo. When I think of the cloud and I think of the sea, Cuando pienso de la nube y del mar, I think of two important aspects of what it takes to be a leader of God's people. pienso en dos aspectos importantes que requiere un líder, Especially if you are a pastor of a local church. especialmente si eres un pastor de una iglesia The local. cloud speaks to me of the manifest presence of God. La nube me habla acerca de la presencia manifiesta de The Dios, presence of God. la presencia de Dios. The first thing it takes for you to be able to lead God's people Lo primero que toma para que puedas dirigir a la gente, al pueblo de Dios, is for you to be able to bring them into an encounter with God. es que tú puedas dirigirlos y traerlos a un encuentro con Dios. You have to be able to bring them into the presence of God, Tienes que traerlos en la presencia de into an Dios, encounter with God. en un encuentro con Dios. When that happens, it's very important Cuando eso sucede es muy because importante, then they come to believe porque entonces vienen that y you are creen a man or a woman that walks with God, que eres un hombre o mujer que camina con that Dios, you are a man or a woman that carries an anointing from que God, eres un hombre o mujer que tienes una that unción de you are a Dios, man or a woman of God. que eres un hombre o That's mujer de really Dios. important. Es muy It's importante. the first step. Es el primer You paso. have to bring them into the presence of Tienes que God, traerlos en la presencia into de an Dios, encounter with en un God. encuentro con Dios. But if all you do Pero si todo lo que is haces bring them into the traerlos presence of a God, la presencia de Dios, they will think you're a great servant of God. van a pensar que eres un gran siervo de They Dios. may think you're a great preacher, you're a great guest speaker, but they will never see you as their pastor. Van a pensar que eres un gran predicador, un invitado especial, pero no van a verte como el pastor. Because it not only takes being baptized into the cloud, it takes being baptized into the sea. No solamente requiere ser bautizado bajo la nube, pero también en el mar. Moses came down off of the mountain. Moisés bajó de la He montaña. had such an encounter with God Tuvo un gran encuentro con Dios. that although no one else ever saw the burning bush, Que aunque nadie más vio la zarza ardiendo, although no one else ever heard the words God spoke on the mountain, que aunque nadie vio la manera que Dios le habló en la montaña, because Moses had had an encounter with God, porque Dios tuvo un encuentro con because he Dios. had been called by God, Moisés fue llamado por because he had Dios, been given an assignment by God, se le fue dado una tarea, and because de he Dios. spoke the truth about the will Y of porque God él and habló about the call of God, la verdad de la voluntad de Dios y la verdad people de came Dios. to believe he was a man of God. La gente creyó que él era un hombre de Dios. But then when he led them out of Egypt, Pero cuando lo sacó de Egipto, what happened? ¿qué pasó? He came to a place where there was Pharaoh behind him, Llegó a un lugar donde venía Faraón the detrás de mountains on ellos, both sides of him, las montañas a ambos and the Red lados Sea in front of him. y el mar rojo enfrente de ellos. Listen to me, Pastor. Escúchame, When pastor. God lets you come to a place as you prophesy the vision God has given you, that it becomes humanly impossible to fulfill it, Cuando Dios te lleva a un lugar donde tú ya has predicado y proclamado la visión de Dios y hay un lugar donde es imposible que se pueda lograr. He is not doing that to destroy your leadership. He is doing that to establish your leadership. No está haciendo esto Dios para destruir tu liderazgo, pero para establecer tu He is liderazgo. doing that so that the people that you have led into His presence now will follow you into His purpose. Está haciendo eso para que la gente que ahora te ha llamado a sacarlos te sigan en el propósito que te ha dado. When you have an encounter with God and you come and say, the Lord's going to give us a piece of property. Cuando tú vienes y proclamas, dices, Dios nos ha dado una propiedad. And all of a sudden everything happens and it looks like you'll never have a piece of property. Y de repente parece que nunca vas a tener ese When terreno. God calls you to plant a church and you begin to plant that church, and then suddenly, like Jesus, you have people go away and things happen. Cuando Dios te ha llamado a plantar una iglesia y de repente ves que la gente se va como se le fue a Jesús.
Jesús. It's like Moses standing in front of the sea, Es como Moisés parado ahí enfrente del mar, saying, "This is the will of God." diciéndole, esta es la voluntad de And Dios. humanly speaking, it looks impossible. Humanamente es imposible, But here's what God does. pero a esto es lo que Dios When puede you're hacer. called by God, and when you're following God, and when you're honoring God and doing the will of God. Cuando Dios te ha llamado, estás haciendo su voluntad y honrando a Dios, Él te va a sacar adelante. When you are prophesying a true word from God, Cuando estás profetizando una palabra de Dios, then you see the mighty hand of God make a way. entonces ve la mano poderosa de Dios hacer un And He camino. parts the waters. Y Él abre las aguas. And people see that God confirms your word. Entonces la gente ve que Dios confirma tu palabra. And then they follow you out of Egypt, and they follow you through the sea, and they follow you until the day you Y die. te siguen fuera de Egipto, a través del mar, hasta que se mueran. It doesn't mean it solves all your problems. Y no quiere decir que resuelve todos tus problemas. Just read the story of the Exodus. Lee la historia del Éxodo. But notice what happened Pero nota lo que when sucede. time came for Joshua to become the leader of God's people. Cuando fue ahora el momento de que Josué fuera el líder del pueblo de Dios. In Joshua chapter 3, En Josué capítulo 3, they're standing in what we call the West Bank. están ahora parados en lo que es la parte oeste. They're not standing in front of a sea. No están parados frente al mar, They're standing in front of a river. están parados frente a un río. They don't have enemies behind them. No tienen enemigos detrás de ellos, They have enemies in front of them on the other side of the river. tienen enemigos enfrente de ellos, al otro lado del río. Oh, I know it's flood season, Yo sé que es tiempo de but inundaciones. they could have crossed the Jordan River without a miracle. Ellos pudieron haber cruzado el río Jordán sin un milagro. People walked across the Jordan in certain places, what we call fords. People crossed the Jordan frequently. Y había lugares donde partes del río Jordán donde la gente cruzaba frecuentemente sin And problemas. floods were a seasonal occurrence. Y las inundaciones eran algo eran de temporadas. If they had waited enough time, the waters would have gone down. They could have walked across. Si hubieran esperado suficiente el tiempo, las aguas hubieran bajado y People did it pasado all sin the problemas. time. Lo hacía mucha gente. Has anybody ever been to Israel and seen the Jordan? Algunos han ido a Israel y han estado en el río You Jordán. know what I'm talking about. ¿Saben It's lo- not the Amazon or the Mississippi. ¿Saben de lo que hablo? No es como el río Amazonas o en el Mississippi. But God says something to Joshua. Pero Dios le dice algo a Josué. God understands group dynamics. Dios entiende la dinámica de grupos. God understands what it's going to take for Joshua to do the will of God. Dios entiende lo que se requiere para que Josué haga la God voluntad de understands Dios. what it's going to take for the people to follow Joshua. Lo que se requiere para que el pueblo siga a Josué. And so in Joshua chapter 3, verse 7, Así que en Josué capítulo the Lord 3, says to Joshua, el Señor le dice a Josué, "Today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, hoy voy a comenzar a engrandecerte ante todos los ojos, ante todo Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses." para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. And God parted the waters. Y Dios abrió las aguas. And when God parted the Y waters, cuando Él partió las aguas, the people then believed. entonces la gente creyó. You are not just a man of God, Joshua. No eres solamente un hombre de Dios, Josué. Joshua already had a hunger for the presence of God. Josué ya tenía una hambre por la presencia I de believe he Dios. already carried an anointing from God to minister the cloud of God. Yo creo que él ya acarreaba o cargaba con él una unción de Dios. He's the one that had stayed behind in the tent when Moses and Aaron had left. Él fue el que se quedaba en el lugar de reunión cuando Moisés y Aarón pasaban a la montaña. But now they came to believe. Pero ahora la gente creía. Joshua, not only are you a man of God, Josué, no solamente eres un hombre de Dios, but you are the man sent to us from God pero eres el hombre que Dios mandó para nosotros de parte de Dios, in order to lead us into the plan of God, the Para- destiny of God. para dirigirnos al destino que Dios tiene. When you look at the story of Elijah and Elisha, Cuando ves la historia de Elías y Eliseo, you see the same thing. vemos lo mismo. The day comes that Elisha is walking with Elijah. Un día Elías caminaba con Eliseo. Elijah strikes the waters. Elías golpea las aguas, Waters roll back. las aguas se They parten, walk across. caminan por en medio. Chariot from a fire comes from heaven. El carruaje de fuego Takes viene del Elijah to cielo heaven. y se lleva a Elías.
And then Elisha walks back to the river, Eliseo regresa ahí al río and all the other prophets were on the other side of the river. y todos los demás profetas estaban ahí al otro lado del río. It's important to note that Y es importante notar esto. because Elisha was not just called to be a prophet, he was called to lead the prophets. Eliseo no solamente fue llamado a ser profeta, era llamado a dirigir a los profetas. And it's not easy to lead prophets. Y no es fácil dirigir a profetas. I'd say as a pastor, it's not always easy to pastor prophets Como- either, but that's another story. Como pastor digo, no es Or to fácil disciple dirigir a prophets. profetas o discipular I love profetas. prophets, but I'm just saying, okay? Me encantan los profetas, nada más estoy diciendo eso. But what does Elisha do? ¿Y qué hace Eliseo? He takes the cloak. Levanta el manto. Where's the Lord God of Elisha? ¿Dónde está el Dios de Elías? And from that day, Y desde ese día, the other prophets knew los otros profetas supieron. God has chosen him, Dios lo ha escogido a and they él followed him. y lo siguieron a él. When I think about Elisha, Cuando pienso en there Eliseo, are several things that really strike me. hay cosas que de veras captan mi atención. First of all, he was a hard worker. Primero, él era trabajaba duro. He was plowing in the field. Estaba arando el campo. It appears that all the oxen and all the yokes belonged to him. Parecía que todos los bueyes y todos los yugos le pertenecían a él. That makes me think that he had a level of material prosperity. Me hace creer que él tenía un nivel de prosperidad financiera. He could have sat over in the shade and let everybody else do the work. Él se pudo haber sentado en la sombra y dejar que otros hicieran el He was a trabajo. hard worker. Pero él trabajaba duro. He was also a humble and a caring leader. Él también era un hombre humilde y que le importaba a la gente. He was plowing with 12 other men who were all plowing with yokes of oxen. Estaba él arando con otros 12 hombres que también araban el campo. That's the way I understand the passage. Es la manera que lo entiendo el pasaje. And the Bible specifically says that he was behind the 12th yoke of Y oxen. la Biblia específicamente dice que él iba detrás de la yunta número 12. Do you understand the expression in English, to eat someone else's dust? En inglés hay una expresión de alguien que come el polvo de alguien. Imagine 12 Imagínate. yoke of oxen tearing up the dirt. 12 yuntas de bueyes There's a lot levantando of dust in the air, la a lot tierra. of dirt. Mucho It's polvo a y tierra. nasty, dirty job. Es un trabajo It's sucio. a very menial job. Es algo muy duro el trabajo. Something like the job of a servant who washed people's feet. Parecido al trabajo de un siervo que lava los pies de otra gente. That was the lowest job in a Roman household, Era el trabajo más bajo because de people came en in una casa from romana. the street where there was horse droppings and all kinds of things. Porque la gente venía caminando donde había excremento de caballos. He was a leader. Él era un He líder. was in charge. Estaba a cargo él. They were his oxen. Eran sus bueyes, Those were his yoke. eran sus yuntas. And these men, it looks like to me, were working for him. He was the boss. Me parece que esos hombres trabajan para él. Él era But el he jefe. understood Pero él entendía that good leaders que los buenos líderes are servant leaders. son líderes que They sirven. never ask others to do what they are unwilling to do themselves. Nunca le piden a alguien lo que ellos no están dispuestos a hacer. And when he had the encounter with Elijah, Y cuando tuvo el encuentro con Elías, what did he do? He ¿Qué ran hizo back él? and he killed the oxen and he broke up the yoke. ¿qué hizo The él? yokes. Mató a los bueyes y también usó los yugos como leña. And he made a meal and he fed his men. Hizo una comida y alimentó a los hombres. He could have taken that money to finance his ministry. Pudo haber tomado el dinero de esos yuntas y pagado con He eso. could have sold the yoke and he could have sold the oxen and paid for his material needs or used that for greater comfort as he followed Elijah. Él pudiera haber vendido los bueyes y los yugos y hubiera tenido esa provisión financiera. But he was a hard-working leader. Pero él era un líder que trabajaba He duro. was a humble, caring leader. Era alguien humilde también que le importaba a la gente. And he was a spirit-following leader. Y él era un líder que seguía al Espíritu Santo. We look back now after many years, Y ahora vemos, después de muchos años, knowing the rest of God's word. sabiendo ya el resto de la palabra de And Dios. for us, casting the cloak has tremendous spiritual meaning. Y ahora nosotros sabemos que el arrojar el manto tiene significado espiritual. But one of the things that strikes me about this passage Pero algo que capta mi atención en este pasaje, is that from what I have seen in God's word, lo que yo he visto de la palabra de Dios, there is not anywhere else in the Bible before that que no hay en la Biblia un lugar antes de esto that casting a coat
had particular meaning. que arrojar el manto tiene un significado en particular. And so when Elijah came along and threw his coat on Elisha's shoulders, Entonces cuando Elías viene y arroja el manto sobre Eliseo, prophets were always doing weird stuff. los profetas siempre andaban haciendo cosas raras. If you don't read it, if you don't believe it, read Ezekiel and Jeremiah and, lying on his side and being naked and all kinds of stuff. Si no lo crees, lee Ezequiel y Jeremías, cosas como acostados en un lado, desnudos y cosas así. But when Elijah threw his coat Pero on Elisha's cuando shoulders, Elías arroja el manto sobre los hombros de Eliseo, Elisha, by the Spirit, Eliseo, por el Espíritu Santo, like Moses on the mountain, como Moisés en la montaña, sensed percibió the Spirit el Espíritu and he responded. y él respondió. In fact, he ran after Elijah and Elijah said, "What are you following me?" De hecho, corrió detrás de Elías y dijo, ¿por qué me sigues? Elisha said, "I'm following you because I felt something in the Spirit. Te estoy siguiendo, dijo Eliseo, porque percibí algo en el Espíritu. And I'm a leader, Y soy un líder. but I'm also a Spirit follower. Pero también soy alguien que sigue I al Espíritu. recognize the touch of God." Yo reconozco el toque de Dios. I'm convinced Yo estoy convencido that in order to be a leader of God, que para ser un líder de Dios, you have to be like Elisha. tienes que ser como Eliseo, You have to be like Moses. como Moisés. Moses turned aside to see the bush. Moisés se volteó para ver la zarza. Elisha ran after Elijah. Eliseo corrió detrás de Elías. As I was thinking about our time together today, there were some questions that came to my mind. Y mientras en este tiempo juntos había unas preguntas que vinieron a mi mente, They touched my heart. que tocaron mi corazón. Are we willing to awaken in the night like Samuel? ¿Estamos dispuestos a despertar en la noche como Samuel? 3 times. 3 veces. And because he responded in the night to the touch of the Spirit, the voice of the Spirit, he became a great man of God. Y porque él respondió en la noche al toque del Espíritu, él fue un gran hombre de Dios. Are you willing to awaken in the night? Are you willing to linger in God's presence like Joshua? ¿Estás dispuesto a permanecer en la presencia de Dios como Josué? That does not mean you have to be the last person to leave the church every time the doors are open. No significa que siempre vas a ser el último de salir de la iglesia cada vez que hay una reunión. But have you ever been in a meeting where somebody spoke and somebody ministered and you could sense God was there? ¿Has estado en alguna reunión cuando percibes que cuando alguien habló y profetizó, sientes, ahí estuvo Dios? And you had plans and places to go, and maybe you had a restaurant that was going to close in 30 minutes, and you really wanted those quesadillas and not some other. Y tenías en tu mente, ¿verdad?, que tenías que ir a cierto lugar a cierto tiempo y pensando en algunas quesadillas en ese restaurante. And you had a choice to make. Y tuviste una decisión que tomar. Am I going to linger ¿Voy a permanecer in the presence of en God? la presencia de Dios? Maybe you're an evangelist or a traveling speaker, and you know there are lots of pastors you want to network with, and you have a table out there in a booth at the conference. I don't know if you have tables and booths here. A lo mejor eres un pastor evangelista que viaja y tienes allá atrás una mesa o cosas en venta ahí. And you sense God saying something to you. You sense the heavens are Y open. percibes que Dios está hablando y los cielos abiertos. And you have a choice to make. Tienes una decisión que tomar. Am I going to respond to the Spirit? ¿Voy a responder al Espíritu? One person said the greatest measure of your spirituality is how long it takes for you to respond to the Holy Spirit. Alguien dijo que la medida de tu espiritualidad es cuánto te toma en responder al Espíritu. Are you willing to awaken like Samuel in the night? Are you willing to linger in God's presence like Joshua? ¿Estás dispuesto a despertar en la noche como Samuel o permanecer en la presencia de Dios como Josué? He was with Moses. Moses left, but Joshua stayed behind. Él estaba con Moisés. Moisés se fue, pero él permaneció. You know, there's a difference between a Joshua and an Aaron. Hay una diferencia entre Josué y Aarón. And pastors often confuse the two. Los pastores comúnmente los confunden. Aaron is called to be with you. Joshua is called to become you. Aarón se supone que Aaron is called to be with you. Aarón va a estar contigo. Joshua is called to become you. Josué va a ser tu sucesor. And there in the 10th meeting, Joshua got a glimpse
of what made Moses Moses. Y ahí en el tabernáculo de reunión, Josué tuvo una visión de lo que verdaderamente hacía Moisés, lo que era Moisés. And although Moses was going out to do something really important, and I'm sure Joshua thought it'd be really cool to be out there with Moses and be a part of that. Y Josué veía a Joshua Moisés stayed haciendo behind. cosas importantes y quizá pensaba quería estar ahí también. And that's why he became Joshua and not Pero Aaron. Josué permaneció, se quedó. Por eso él fue el sucesor de Moisés. Are you willing to worship like Solomon? ¿Estás dispuesto a adorar como Salomón? When David died, Cuando David murió, Solomon became the king, Salomón vino a ser el rey and he went up to worship. y él fue a adorar. David was a great musician. David fue un gran músico. It does not appear to me that Solomon was as great a musician as David. No me parece a mí que Salomón fue tan gran músico como David. He did write some songs and things, Él sí escribió algunas canciones y otras cosas, but Solomon knew, pero Salomón sabía, somehow he had come to understand, de alguna manera él entendía that with all of his father's faults, que con todas las faltas de su papá, that the reason God had said, la razón por la cual Dios dijo David is a man after my own heart, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, is because David had a passion for God's presence. porque David tenía una pasión por la presencia de Dios. I don't know when God found David. No sé cuándo Dios encontró a David. He said to Samuel, Le dijo Dios a Samuel, I've sought for a man and I've found him. he buscado a un hombre y lo he encontrado. I think David may not even have known Y yo creo que David ni siquiera sabía when God in heaven said, that's him. cuando Dios en el cielo dijo, ¿es ese? I don't know when it was. ¿Es ese? No sé cuándo pasó eso. Maybe it was when, instead of running away, he fought the lion and he fought the bear all alone. Y yo creo que fue cuando en lugar de correr y huir, él peleó al gigante y peleó con los osos y los leones. I like to think Yo prefiero pensar it was one night sitting on the side of a hill, que fue en una colina, en una noche, and the sheep have lain down and go to sleep, sentado ahí viendo a las ovejas que ya habían and his dormido, back propped up against a tree. y él recostado en un He's árbol. thinking about that pretty girl he saw down in the village that Estaba day. pensando en la chica bonita que vio en el pueblo, But then he lifts his eyes y después levanta sus ojos and he sees the stars scattered like diamonds on a black velvet pillow. y ve a las estrellas todas esparcidas como en un lienzo de terciopelo, And he picks up his harp y levanta su arpa and he begins to worship. y comienza a adorar. The heavens declare the Los glory cielos of God. declaran la gloria de Dios. I like to think that's when God found him. Yo prefiero pensar que ahí fue cuando Dios lo encontró. Solomon became king, Salomón vino a ser el rey and he knew he could encounter God through sacrifice. y él sabía que podía tener un encuentro con Dios por medio de The sacrificios. law only required one sacrifice. La ley solo requería un sacrificio. But Solomon was so passionate about having an encounter with God Pero Salomón era muy apasionado de tener un encuentro con Dios. that he went up to the place of meeting, and the Bible says he sacrificed 1,000 burnt offerings Él before the Lord. subió al lugar de reunión y sacrificó 1000 sacrificios, More than anything. más que cualquier otro. He knew he did not just need position, he already had that. He knew he needed anointing. Él sabía que no necesitaba posición, ya tenía eso, él necesitaba He la knew he unción. needed supernatural power from God, wisdom from God to do the will of God and lead the people of God. Necesitaba el poder sobrenatural de Dios, sabiduría para hacer la voluntad de Dios. And he went way beyond what the law required Y él fue mucho más allá de lo que la ley requería. and offered 1,000 burnt Y offerings. ofreció 1000 sacrificios, And ofrendas that quemadas. night- Y esa noche The Lord appeared to him. el Señor se apareció ante él. Solomon, you ask me anything you want to ask me. Salomón, pídeme lo que tú quieras pedirme. Your worship has touched my heart. Tu adoración ha tocado mi I've corazón. seen in you something that I can use. He visto algo en ti que puedo usar. I think God was thinking, you're like Moses on the mountain. Yo creo que Dios pensó, tú eres como Moisés en esa Instead of montaña. walking on down
he stopped and turned aside. You have pursued my presence. En lugar de pasar de largo la zarza, te volteaste para mirar. Tú has estado buscando mi And I'm presencia. going to give you authority in prayer, authority in my kingdom, beyond anything you could imagine. Y te voy a dar autoridad en mi reino, más de lo que te puedas I'm going to imaginar. give you one of the greatest promises that I have ever made any human being. Te voy a dar una de las promesas más grandes que jamás le he hecho a algún ser humano. I'm going to tell you, Solomon, Te voy a decir a ti, Salomón, that whatever you ask me, Que cu- I will do it. que cualquier cosa que me pidas, yo lo voy a The hacer. next prayer you pray, Y la siguiente oración que I'll hagas, answer it. la voy a responder. I had a lot more I was going to share today, Tenía mucho más que quería compartir. but I've already taken plenty of time. Ya tomé suficiente tiempo. I wanted to talk to you about kinds of leaders. Quería hablarte acerca de los tipos de liderazgo. I've come to understand there are 4 kinds of leadership temperaments. He entendido que hay 4 temperamentos de liderazgo. It's very important to understand what kind of leader you are Es importante que entiendas qué tipo de líder eres tú so you can become the best leader that you can be, para que seas el mejor líder que tú puedes ser and where you can accept and respect others for the kinds of leaders they are. y que puedas aceptar y respetar a otros por el liderazgo que ellos Just write tienen. these 4 words down Escribe estas 4 palabras as they come to the instruments if they would. mientras vienen aquí a los instrumentos. We're going to pray for just a moment. Vamos a orar en un momento. John Maxwell said that leadership is influence. John Maxwell dijo, el liderazgo es influencia. He said if you want to know if you're a leader, look over your shoulder and see if anybody's following. Dijo John Maxwell, si quieres saber si eres un líder, voltea hacia atrás y ve si alguien te está siguiendo. If people are following, then you're a leader. Si la gente te está siguiendo, eres un líder. If nobody's following, you're not leading, you're just taking a walk. Si nadie te está siguiendo, no eres un líder, solamente estás tomando un paseo. Leadership is influence. El liderazgo es influencia. Natural leaders have influence. Los líderes naturales tienen I influencia. hope you've come to understand that spiritual leaders also have spiritual influence Espero in que- addition to natural influence. Espero que entiendas que los líderes espirituales también tienen influencia en el ambiente espiritual. That with spiritual leaders, our walk with God can cause God to put his super, as we say in English, on our natural. Que cuando eres un líder espiritual que camina con Dios, Dios puede poner lo So- sobrenatural sobre tu natural. It's the best definition I know of supernatural. Es la mejor definición que sé de lo sobrenatural. When God takes his super and puts it on our natural. Cuando Él toma lo sobrenatural y lo pone en nuestro natural. But not all of us have influence in the same kind of way. Pero no todos tenemos influencia en la misma manera. People don't follow all leaders for the same reasons. La gente no sigue a los líderes por las mismas razones. There are commanders, Hay algunos que son scholars. comandantes, hay algunos there are académicos, performers, algunos que son como actores and there are parents. y algunos que son padres. Commanders, scholars, Comandantes, académicos, performers, actores and parents. y padres. Commanders see the people of God as an army that needs directions. Los que son tipo comandante ven al pueblo de Dios como un ejército que necesita instrucciones. Scholars see the people of God as a student body that needs instruction. Los académicos ven al pueblo de Dios como un cuerpo estudiantil que necesita instrucción. Performers see the people of God as an audience that needs inspiration, mobilization. Los actores necesitan ven al cuerpo de Dios aquellos que necesitan inspiración. Parents see the people of God as a family that needs affirmation. Los que son como padres ven al cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo como aquellos que necesitan All are afirmación. given by God. Todos son estos dados por Dios. They lead in different ways. Dirigen en diferentes People maneras. follow them for different reasons. La gente los sigue por diferentes People follow razones. commanders because of where they're going. La gente sigue a los comandantes porque sabe That person is a going dónde to do van. something much bigger than I could ever be a part of, and I want to follow them because I want to be a part of that. Dice, esta persona va a hacer algo más grande de lo que yo puedo hacer. Yo quiero ser parte de ello. People follow scholars because of their insights. La gente sigue a los académicos por su entendimiento. People follow performers because of how they feel. Y los que siguen a los que son actores por cómo se sienten. People follow parental leaders because of relationship. Y a los que siguen a los que son como padres paternales por la relación que hay. But in all 4 instances, Pero en estas 4 instancias,
Whether you're a commander type leader, ya sea que eras como comandante, a scholar type leader, académico, a performer type leader, como actor a parental type o leader, como paternal, a commander like Paul, un comandante como Pablo, a scholar like Luke or maybe Apollos, con un académico como Apolo o Lucas, a performer like Peter, un actor como Pedro, that in Acts chapter 2 stood up without any preparation and preached a sermon and 3,000 people got en saved. Hechos número 2 dice que se paró delante de la multitud y predicó sin preparación ni nada de eso, Or a parent like Barnabas. o como un padre como Bernabé. Whatever your leadership gift is like, Cualquiera que sea tu estilo de liderazgo, the heart of what God wants to do with you, el corazón de lo que Dios quiere hacer en ti in you y a través de ti, is to bring you into such an encounter and relationship with Him es traerte en un encuentro de relación con Él, that you carry an anointing from Him, que tú traes una unción de Él, that people sense when they're with you and when you interact with them and when you minister. que la gente sabe y nota y percibe que has estado con Él cuando interactúas con ellos. He wants to give you a vision, Quiere darte una visión, an assignment from Him una tarea de Él, that will always be humanly que impossible. siempre será humanamente It will imposible, always be beyond your abilities and your influence and your resources. que irá mucho más allá de tus habilidades, recursos y posibilidades. Because when you come back down from off of your mountain Porque cuando bajas de tu montaña and you speak to God's people, y le hablas al pueblo de Dios, whether it's in a small group or the youth group or pastor of a church or however you lead, ya sea que sea en una reunión de iglesia con los jóvenes o como sea que as lidereas, God gives you vision si Dios te da visión and you declare the vision God has given y you, declara la visión que Dios te ha dado, His Holy Spirit goes to work, su Espíritu Santo va a obrar, convincing people the vision is of God. convenciendo al pueblo de que la visión And es de then He Dios. makes bare His mighty arm. Y ahora va a poner su And He brazo makes a way when there is no way. va a poner su brazo a obrar y He hace una does for mano you what He did for Joshua. y abre un camino donde no había y hace lo que hizo por Josué. Even if you're an old man like Moses, Aun cuando eres un hombre ya viejo como and Moisés, even if you have a history and a past that's not very pretty, y aunque tengas una historia, un pasado que no es muy bonito, if His hand is on you, si su mano está sobre ti and if your heart is toward Him, y si tu corazón es por Él, He will come down and He will help you, Él va a venir y te va a ayudar and He will use you to accomplish His y purpose. te va a usar para cumplir sus propósitos. Would you stand to your feet this morning? Ponte de this pie afternoon? en esta tarde. I want to pray for you if I could. Quiero orar por ti si me permites. Somehow I feel there are people in this room that question your ability to lead God's people. Siento que hay gente aquí que piensas que hay gente que cuestiona tu habilidad para dirigir al pueblo de Dios. I'm going to tell you something. Déjame decirte algo. God knew what He was getting when He called you. Dios sabía lo que estaba, lo que tenía cuando te llamó. He knows that you cannot do it without Him. Él sabe que tú no puedes sin Él, But He has everything you need. pero Él tiene todo lo que tú necesitas. If you're here and you don't have a word from God, a vision from God, Si tú estás aquí y no tienes una palabra de Dios o visión de Dios, don't feel condemned, don't feel bad. no te sientas mal o condenado. Seek God, Busca a Dios and until He gives you a vision, a word from God, find somebody who has a word from y God. hasta que te dé una visión o palabra de Dios o encuentra a alguien que sí lo tiene. Say to Pastor Ralph, say to Pastor Tim, say to your pastor, your leader, someone around you that you believe has a word from God. Habla con el pastor Ralph, el pastor Timo, con alguien que tú crees y sabes que tiene una I'm palabra going de to help Dios. you Te voy a ayudar until God gives me a word for me. hasta que Dios me dé una And palabra. then ask them to bless you and release you and train you Pídeles que te bendigan y te entrenen and help time you. y que te ayuden a poder tomar el tiempo. But at the end of the day, Pero al final del día, the number one thing you need la cosa principal que necesitas is you need to be able es que puedas to bring people into the cloud. traer gente en la nube. When you can bring people into an encounter with God, Cuando puedes traer a gente a un as encuentro we con say in Dios. English, you may not be able to preach your way out of a wet paper bag, but people will follow you. Como se dice en inglés, Translate that. a ver si se You're, traduce. maybe you're not a really good preacher, but people will still follow you. Quizá no seas un buen predicador, pero aún así la gente te va a seguir. Some of the
largest churches and greatest churches I've ever known were pastored by people that were not good preachers. Una de las iglesias que conozco que son las más grandes, los pastores son gentes que no son muy buenos predicadores. And I've seen great preachers pastor little bitty churches. Y he visto muy buenos predicadores pastoreando iglesias pequeñas. But if people know that you love God and you love them, Pero si la gente sabe que tú amas a Dios y les amas a ellos, and if they sense the touch of God on y you, ellos perciben el toque de Dios en ti, they will follow you. te seguirán. Would you stretch forth your hand this way? Let me pray for you right now. Extiende tu mano hacia acá, vamos a orar Thank por you ti. for being patient with me today. Gracias por ser paciente conmigo hoy. Thank you, Pastor Ralph and Pastor Donna and Pastor Tim, Pastor Abigail, for letting me come today. Gracias, Pastor Ralph, Don, a ti, Abigail. I look forward to the ministry tonight to feed my soul. Estoy anticipando la administración de esta noche que alimente mi But alma. I want to pray for you right now. Quiero orar por ti. Heavenly Father, Padre Celestial, you know every story of every person in this room. conoces la historia de cada persona aquí. You know our successes. Sabes nuestros triunfos, You know our failures. conoces nuestros You fracasos, know our strong points. conoces nuestras You know our fuerzas weaknesses. y debilidades. But Lord, we are here today Pero estamos aquí, Señor, because we have sensed you drawing us. porque sentimos que nos estás acercando a ti. You've given us a desire to serve you Nos has dado un deseo de servir, and to walk with you. caminar contigo. And Lord, I pray for every leader in this room Oro por cada líder en este salón, that they would understand in a fresh way que entiendan en una manera fresca that the single most important thing they need que la cosa singular y más importante que necesitan is a deep relationship with you es una relación profunda contigo, that causes the anointing and the fragrance of your spirit que provoca la unción y la fragancia de tu to rest espíritu, upon their life. que repose sobre sus vidas. And as they follow you Y mientras ellos te and they siguen respond to y you, responden a ti, that you will use them, que los uses, that you will anoint que them, los unjas, that you will be through them, que vas a obrar a través de Everything. ellos todo, that their churches need them to be. y que vas a proveer todo lo que sus iglesias I speak necesitan. that promise today over your people, Declaro esta palabra y promesa sobre that esta their gente, eyes have never seen que lo que no ojo ha visto and their ears have never y heard, lo que oído no ha oído and it's never even entered their heart at any y time, no ha estado en corazón de alguien the en ningún things momento, that you have prepared for them. las cosas que has preparado So para Lord, ellos. we pray today Oramos hoy, Señor, that this afternoon que and esta tarde, tonight, hoy, esta noche, as we are in your presence, estando en tu presencia, that you would speak fresh words, que vas a hablar palabra fresca, that you would give us fresh anointing. fresca unción, And Lord, we pray that even in our brokenness and in our weakness, y aún en nuestro quebranto y debilidad, that like olives that are crushed and the oil flows, que son como esas aceitunas that your siendo Holy Spirit comprimidas, would flow down upon us, y que va a salir la unción sobre that we nosotros. would carry your touch and your breath upon our lives, Vamos a cargar tu toque sobre nuestras that vidas. there would be such an anointing upon us that it would be like the man of God in the Old Testament, Que va a ser una unción tan fuerte en nuestras vidas, así como en anointed la with Biblia. 5 quarts of oil as the priests were, Que vas a llenar nuestro cuerno de aceite and had that fragrant oil flow all the way down to the hem of his garment. y que va a fluir hasta la punta del vestido. We're not asking you for something flashy. No te estamos pidiendo por algo asombroso. We're not asking you for something crazy, No te estamos pidiendo por algo muy loco. but we're asking you for something real, Te estamos pidiendo por algo real, something tangible, algo tangible, something fresh, algo fresco, something rich, algo rico. so that in the midst of everything that's going on in our world, Y en medio de todo lo que sucede en nuestro mundo, as we move through our cities and we move among your y el people, movernos en nuestras ciudades y en tu pueblo, that they would sense your touch upon que van a us. percibir el toque sobre And I nuestras pray, vidas. Father, especially for those that are here today, Oro especialmente por los que están aquí, that feel like Moses did, que se sienten como se sintió Moisés, standing at the Red Sea. parados en el Mar Rojo, They've stepped out to follow you. y ellos se They've se done, decidieron a they've seguirte. done everything they know to do to Ya respond to your call. Han hecho todo lo que saben hacer para responder a ti. And now they're facing circumstances Y ahora enfrentan circunstancias that cause people to wonder, que causa que la gente se is that pregunte, really from you, God? ¿eso es de verdad de ti, Dios? Is that vision ever going to come to pass? ¿Esa visión va a hacerse realidad? I pray, Lord, for those people today
Oro por esas personas. And I ask you for two Y things. te pido dos cosas. I ask you for fresh clarity. Claridad fresca. That this afternoon, Que esta tarde, tonight, esta noche, in the hours that come, y en las horas que even vienen, the wee hours of the morning, if that's what you choose, aún en las horas tempranas de la madrugada, that you would help us to see que nos ayudes a ver if there's anything in what we've said that is not from you. que si hay algo que hemos dicho que no venga de ti, Help us, Lord, ayúdanos, to Señor, distinguish between our thoughts and your a thoughts. distinguir entre nuestros pensamientos y Help los us to have tuyos. humility if that's what we need. Ayúdanos a ser humildes si es lo que To necesitamos. say that was a good idea, but it wasn't a God idea. De decir, era una buena idea, pero no venía And de then ti. to walk on and follow you, Y seguir y caminar seeking you and contigo, believing you to help us. buscando y creer que tú nos ayudas. But Lord, I pray that as you give clarity, Y oro que mientras nos das claridad, that there be people in this room que hay gente en esta that would reunión have you say again to them que te van a decir una vez más a ti what you said to them perhaps years ago. lo que dijiste a ellos quizá años atrás. I just feel like there are people in this room Siento que hay gente en este lugar that you'd say, I had a burning bush. que yo tuve una experiencia de esa I heard zarza. from God. Yo escuché de Dios And I've done my best to tell God's people what God told me. y le he hecho lo mejor posible de decirle lo que Dios me ha dicho. And maybe you're like Moses. Maybe you've been in the desert for 40 years. A lo mejor estás como Moisés que has estado en el desierto por 40 años. Or maybe you're like Jesus. You've been in the desert for 40 days. O como Jesús en el desierto por 40 días. I noticed it again recently. I was reading in God's Word. Y lo noté una vez más en la palabra de Dios. The Father speaks from heaven and says to Jesus the Son, I'm really happy with you. El Padre habla del cielo y le dice a Jesús, estoy muy contento And the contigo. very next phrase says he went into the desert and had to deal with animals and angels had to protect Y him. la siguiente frase dice que fue dirigido al desierto y había fieras ahí. Maybe you came down off your mountain Y quizá bajaste de tu and you montaña thought it would all happen in a y day. pensaste que todo iba a suceder I en want un to día. speak to you what God spoke to his people when they cross over Jordan. Quiero decirte lo que Dios le habló a la gente God cuando said en to el them, I'm Jordán. going to send my angel before you. Voy a mandar mi I'm going to ángel drive out the inhabitant before you. a correr las I'm going to naciones send alrededor scorpions. tuyo. I'm going to do all these things. But then God said, I will not do it in a single day. Voy a esparcir los escorpiones, pero no lo voy a hacer en un Because solo if I día. did, you would not be big enough to inhabit the land. Porque si And lo hiciera- animals would come and thorns would grow. Porque si lo hiciera en un día, los animales te van a atacar y no va a ser posible. And so God said to Israel, what I say to you. Pero Dios le dijo a Israel lo que ahora God te digo said a to ti. Israel, little by little, I will drive them out from before Dios you. le dijo a Israel, poco a poco voy a Little by little, I will drive them out before you. poco a poco voy a esparcir I a love the correr suddenlies las of God. naciones alrededor tuyo. I love the suddenlies of God. I love Me the sudden encantan las things of cosas God. repentinas de That's Dios. my personality. Es I'm mi very personalidad. impatient by nature. I want it yesterday, not tomorrow. Soy impaciente por naturaleza, lo quiero hoy, no mañana. But listen, God's delays are not God's denials. Los retrasos de Dios no son negaciones de And there are Dios. some of you in this room, the Lord is saying, just like Israel, I'm doing it little by little because I'm growing you and I'm teaching you and I'm leading you. Y hay algunos aquí que están recibiendo de Dios y dice, te estoy enseñando, te estoy dirigiendo, te estoy haciendo And if crecer. that word is for you, Y just throw your hands up and say, okay, God, I'm going to follow. y si esa palabra es para ti, levanta tus manos y dile al Señor, sí, Teach te voy a me, seguir, God. Señor, enséñame, Lead me, God. dirígeme, Anoint me, Lord. úngeme, Señor. Give me wisdom. Dame sabiduría, Give me direction. dirección, Give me insight. entendimiento, Give me influence. influencia. Maybe you're here and you're wondering Estás aquí, quizás te estás preguntando, why God has not broadened, increased your sphere of influence. ¿por in qué Dios ministry. no ha expandido tu influencia? A wise pastor in London, England, years ago, Un pastor muy sabio en Londres, hace named años, Martin Lloyd Jones, llamado Martin Lloyd Jones, pastored Westminster Tabernacle. en el tabernáculo de Westminster, He said one of the worst things that can happen to a person dijo, una de las cosas peores que puede pasar a una persona is to succeed before they're ready. es tener éxito antes de que estén listos. God has not given up on you. Dios no se ha dado por vencido He loves contigo. you. Él te ama. Good things are ahead of you.
Buenas cosas vienen para ti. But just follow him. Síguele a Él. Walk with him. Camina con Él. Wait on him. Espera a Él. The best is yet to come. Lo mejor aún está por venir. God bless you. Thank you today Dios les for letting me bendiga. share my heart with you Gracias. today.